Dice la palabra de Dios: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos quieren ver su casa entera ser salva en Cristo Jesús? Amén. Yo sé que no venimos solamente para nosotros ir al cielo. Queremos que nuestra familia entera vaya al cielo. Amén. That's right. Y saben, porque a mí me gusta tanto el aspecto de la familia, es el concepto más importante que existe. Pueden existir otras cosas, trabajo, grupos de amigos, pero la familia viene primero. Amén. Family comes first. Y saben, esta mañana, y me gustaría, y yo sé que en la casa de Dios, cuando venimos a adorar como familia. Amén. We come as families to worship together. Y esta mañana yo quiero pedir un favor. Y me gustaría pedirlo por los próximos sábados. Yo quisiera ver a las familias juntas los sábados, sentados juntos. Es más, en este momento yo quisiera pedir, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no vamos con la familia? ¿Por qué nos juntamos papá, mamá con nuestros hijos? ¿Por qué no vienen los hijos con los padres? Quisiera que estuvieran juntos como familia, aunque nos tengamos que mover un poquito. Pero ¿por qué no se juntan? Por favor, pónganse de pie como familia. Yo le voy a pedir a mi esposa, a mis hijas, que vengan aquí, porque estamos adorando a Dios en el contexto de la familia. Amén. Vengan con la familia, vengan los hijos con los padres, por favor. Come with your parents. Aquí está toda una familia completa. Esposos, encuéntrense, por favor. Come on. No podemos estar separados allá, sentados aquí, allá. No, vamos a sentarnos juntos. ¿Por qué no nos juntamos como familia en este momento? Están como familia. ¿Por qué no se ponen de pie? A ver, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie como familia. Le voy a pedir a los esposos que abracen a sus esposas en este momento y le dé un besito a la esposita. ¿Qué le parece? Un abracito y un beso en el cachete. ¿Está bien? All right. Oh, mis hermanos, mira nomás. En la casa de Dios les da pena darse un abrazo. A ver, ahora yo quisiera que los padres, que los hijos le dieran un abrazo a sus padres. Todos los hijos denle un abrazo a su papi y a su mami. Un fuerte abrazo. Denle un fuerte abrazo a papá y a mamá. Ahora nos vamos a sostener las manos como familia. Júntense la familia, sosténganse las manos. Sosténganse las manos. Tómense las manos como familia. Y puestos de pie, a ver, levanten la mano la familia. A ver, levanten la mano así la familia. That's right, así mero. Con su esposa, muy bien, con sus hijos. Repitan conmigo: yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. ¿Cuántos creen lo que acaban de decir? Vamos a repetirlo otra vez. Yo creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y toda mi casa. Saben, pongan sus manos abajo, no las suelten, les voy a enseñar los próximos sábados algo tan especial. Les voy a enseñar uno de estos sábados, y cada sábado cómo nosotros podemos bendecir a nuestra familia. Saben, yo practico algo tan bíblico y yo reparto bendición sobre mis hijas. Yo declaro la palabra de Dios sobre ellas, sobre mi esposa. Y saben, yo sé que la bendición de Dios me acompaña. Y yo sé que ellas están protegidas por Dios. Y cada sábado presentémonos, el pueblo de Dios se presentaba como familias a adorar. Amén. Venían por tribus. Pues ahora esta es la tribu Acosta. ¿Dónde está la tribu Ramírez? There you go. Mira nomás. ¿Dónde está la tribu Garci? Son 3, son pocos, pero watch out. Vamos a orar en este momento, sostenidos de la mano con nuestra familia. Querido Dios, hemos venido aquí, Señor, para presentarnos ante tu presencia como familias. Te presento, Señor, a las familias de la iglesia de Spanish American. Padre, te ruego tu bendición sobre ellos.
Que tu palabra se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que hay hijos, hijas que no están aquí. Yo sé que hay hombres y mujeres, Padre, que necesitan estar aquí. Un padre que se ha alejado. Pero como tu promesa es tan poderosa, Señor, yo sé que se va a cumplir en la casa, en la familia de aquel hombre, aquella mujer, aquella madre, aquel padre que está orando por ellos en este momento. Oh eterno Dios, da tu bendición a mi familia, a las demás familias, en el nombre de Jesús. Amén. Un último abrazo más a la familia, un último beso. Ok, sentir la presencia de Dios entre nosotros. Yo quiero agradecer al Praise Team que cantó en unos momentos atrás. ¿Cuántos agradecemos a Dios por este Praise Team que está aquí? Amén. Por la alabanza. Gracias, muchachos. Thank you guys very much. ¿Saben? Reciban saludos de un pastor que fue pastor aquí, pues. Y se sentó conmigo y me dijo, no, hombre, dice, yo los conozco re bien. ¿Cuántos se acuerdan del pastor Ernie Castillo? Un pastor, fue pastor aquí de la iglesia. Pues con él estuve la semana pasada. Él es el culpable que no estuve aquí el sábado pasado. Y saben, el pastor Castillo envía sus saludos y va a venir pronto. Va a venir a predicar. Es más, dijo, ¿sabes qué? Es probable que yo envíe mi membresía a Spanish American, pues. ¿Cuántos lo aceptaríamos? Amén. That's right. Y me dijo, pero sabes, tienes que comprometerte conmigo. Dime, pastor. No, pues él es el big jefe, man. Me dijo, quiero una semana de evangelismo ahí en la iglesia. Pues ¿sabe qué, pastor? Let's do it, le dije así. La iglesia del milagro lo está esperando. Así que estamos en planes para poder invitar y traer al pastor Ernie Castillo para que esté aquí con nosotros. Saben, la familia es tan importante. El Señor utilizará cualquier método para salvar a tu familia. Amén. Sabes, querida madre, querido padre, si tú estás aquí orando, estás en angustia porque tu hijo, tu hija no está aquí esta mañana. Los más grandes milagros de Dios se llevan a cabo aquí en estos pasillos. Las oraciones más poderosas que se escuchan aquí son las oraciones de los padres. Y sabes, aunque tu hijo no está aquí, yo les quiero decir algo y perdónenme si se enojan conmigo, pues. Mi mamá me decía y mi papá al principio me decía, hijo, el ángel de Dios no entra contigo cuando vas allá, andas allá en las calles. Y yo le decía, mamá, let me tell you something. El ángel de Dios no se queda afuera. El ángel de Dios, le decía, mamá, me ha acompañado hasta los lugares más oscuros, hasta los lugares más terribles, mamá. Cuando yo andaba corriendo por las calles, cuando mi madre por muchos años y mi padre tuvo que orar por muchos años en una iglesia así como esta. Mi madrecita, mi jefita venía era de las diaconisas y oraban. Yo en las calles, mi madre angustiada. Pero ¿saben algo? El ángel de Jehová siempre me acompañó porque mi madre y mi padre estaban orando por mí. En los lugares más oscuros yo veía ahí al ángel de Jehová protegiendo mi vida. No es cierto que se queda allá afuera cuando uno entra allá, que al cine, esto y lo otro. No se queda el ángel de Jehová allí. El ángel de Jehová se aparece en los lugares más oscuros y terribles donde tus hijos y tus hijas están. Yo le decía a mamá, yo vi el ángel de Jehová y ahí él estuvo conmigo. Oh, que battery's out. Dios utilizará todos los medios. ¿Saben cómo se presenta Jehová a tus hijos, a los que andan allá en las calles, aquellos que andan tomando, aquellos que andan en las fiestas? ¿Sabes cómo se presenta?
Jacob engañó a su padre y tuvo que escapar ese mismo día. Y esa noche, cuando Jacob se encontró huyendo de su hermano Esaú, después de haber engañado a su padre, pecar en contra de él, la palabra de Dios dice que Jehová se le presentó como el Dios de sus padres. Amén. Yo me presento a ti no porque tú eres bueno, muchacho. Me presento a ti porque hay un padre que tú tienes que está orando a mí por ti. Y así como yo estoy comprometido con Jacob, con tu padre, yo tengo que estar comprometido contigo. Y si tú en esta tarde, esta mañana estás orando por un hijo, quiero decirte que el ángel de Jehová, Jehová mismo se le presenta como el Dios de sus padres. Y Él nunca los abandonará. Él nunca me abandonó a mí. Y aquí estoy. Oh, pero Dios utilizará todos los medios para salvar una familia. Saben, esta es una historia que les quiero contar. De una manera como Dios salvó a una familia. Dice el cuento, la historia cuenta, y esto es real, de que allá en Brasil había una familia que tenía un perico. Y este perico no se callaba y gritaba tanto y hacía tanto ruido, pero la única manera que él se callaba, cuenta la historia, es cuando le prendían la televisión. Cuando le prendían la televisión, el perico dejaba de gritar. Pero no era cualquier programa que el perico quería ver. El perico era mañoso. Y cuando le ponían Univisión, gritaba mucho, él no quería ver esas cosas. Telemundo menos. De 7 a las 9 de la noche, watch out, no miren esas cosas. A mí me gusta hacer visitas a esa hora y saben, a esa hora, algunos corren y apagan la televisión, pero ¿saben lo que yo hago? Yo voy y checo la televisión por la parte de atrás a ver si está calentita. A mí no me engañan, man. Y el perico le cambiaban los canales y encontraron que el perico se callaba cuando el perico escuchó el canal adventista de allá de Sudamérica. Cuando ponían la música adventista, cuando ponían los sermones, el perico se callaba. Y esta familia dejó que el perico viera el programa. Y el perico bien entretenido. Y entonces la familia pues no le cambiaba, dejaban el canal todo el día. De tal manera que ellos también se pusieron a escuchar. Y saben, hoy en día son adventistas del séptimo día. Dios utilizó un perico. ¿Sabes? Dios puede utilizar cualquier medio. Y esta mañana yo quiero iniciar y quiero continuar compartiendo con ustedes algo que es muy importante. Y hoy voy a hablar de algo tan importante para nosotros, que yo deseo en el nombre de Jesús que esto, si nosotros lo recibimos, si nosotros lo aceptamos, si no permitimos que Satanás robe esta semilla, porque saben, aquí todos somos terrenos esta mañana y Satanás va a querer evitar que la semilla caiga y germine, pero nosotros no somos terrenos de Satanás, amén. No vamos a permitir eso. Vamos a permitir que la palabra de Dios venga y caiga sobre buen terreno. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:38. Vamos a repetirlo todos. Mas el justo, ¿qué dice? ¿Cómo es que el justo va a vivir? El justo tiene que vivir por la fe. No dice otra cosa más. Dice que si retrocediere, si no vive por fe, no agradará ¿qué? El hombre y la mujer que no vive por fe, dice que no agrada el alma de Jehová. El justo por la fe vivirá. Y este fue el lema de Jesús, fue el lema del apóstol Pablo, y fue el lema del reformador Martín Lutero, de aquel monje. Y este fue el texto bíblico, Romanos
también donde habla el justo por la fe vivirá. Y miren, hermanos, palabra de Dios nos dice en Lucas 18:8, está mal ahí el texto bíblico. Lucas 18:8, por favor, dice así la palabra: empero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Jesús mismo pregunta: ¿hallará el Hijo del Hombre en la segunda venida de Él? ¿Hallará fe en la tierra? Saben, hermanos, va a haber una crisis de fe. La crisis de fe que habrá antes de la segunda venida de Jesús será grande y muchas perderán su fe. ¿Por qué? Porque habrá una gran crisis traída por Satanás. Habrá una gran crisis de fe. Dice Mateo 24:16. Mateo 24:16. Lo voy a regresar. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Creo que di el texto bíblico equivocado. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Saben, Jesús pregunta: ¿hallará el Hijo del Hombre fe? Y la verdad es que va a haber una gran crisis de fe antes de la segunda venida de Jesús. Todo discípulo de Jesús tiene y tendrá que enfrentar su crisis de fe. Es más, muchos de nosotros estamos pasando en este momento crisis de fe. Tu fe va a ser y será tratada de ser destruida por Satanás. Por Satanás. Mira lo que dice Efesios 6:11. Dice: entonces vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 16. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Dice: sobre todas las otras armas, toma el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del diablo. Dice: para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Es importante el escudo de la fe, sí o no? ¿Saben? Es muy importante. Es tan importante, hermanos, ¿sabe? Porque Satanás es lo que quiere: destruir tu fe. He wants to destroy your faith. Y por eso Jesús pregunta: ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Porque va a haber una gran crisis de fe, tan grande. Los primeros discípulos de Jesús, Jesús les advirtió a ellos que en su partida y en su segunda venida iba a haber una gran crisis sobre la tierra que iba a afectar nuestra fe. Dice Mateo 24:3 a los primeros discípulos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida. ¿De cuál venida? De la segunda venida y del fin del siglo. Los discípulos querían saber el futuro. Y miren lo que Jesús les reveló a ellos. Dice: se levantará nación contra nación. Dice: y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces le dice a ellos: allí viene la crisis de fe. Y Satanás quiere destruir la fe de cada uno de nosotros. Y los primeros discípulos Jesús se los advirtió, les dijo: entonces a ustedes los entregarán a tribulación y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Jesús les dijo a ellos que ellos iban a pasar una crisis de fe.
Y saben, para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús, ¿y cuántos de nosotros queremos ver ese glorioso día? Yo quiero ver la venida de Jesús. Jesús le advirtió al pueblo del futuro también en Apocalipsis 14, 12 al 14. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la ¿qué? Ahí está la palabra clave, tienen la fe de Jesús. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice que antes de la segunda venida de Jesús, también Satanás atacará la fe y te tratará de destruir. ¿Y qué dice? Bienaventurados los que mueren en el Señor, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Va a haber crisis antes de la segunda venida de Jesús, sí o no? Va a haber crisis y ahí está anunciada. Sí, claro, lo va a haber. Ahora, Jesús nos dice en en Apocalipsis 14, 12 al 14, hablando de los discípulos que esperan la segunda venida de Jesús. Dice también aquí, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y una hoz aguda. Mis hermanos, todo esto en el contexto de la segunda venida de Jesús nos dice que el dragón se llenó de ira. Satanás está molesto, especialmente con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, con el pueblo que espera la segunda venida de Jesús. Él está enojado. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Pregunto, antes de la segunda venida de Jesús, ¿va a haber crisis, sí o no? Pero saben, la crisis va a ser de tu fe. La crisis va a ser de tu fe. Y la pregunta se hace una vez más: ¿hallará el Hijo del Hombre? ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él viniere? ¿Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él viniere? ¿Por qué habrá crisis? Porque Satanás ataca por sus injusticias. Porque el pueblo de Dios, cuando los ataques de Satanás vienen, así como Job, nos sentimos solos. Y eso es lo que hace Satanás. Él ataca nuestra fe para hacernos sentir solos, abandonados por Dios. Pero saben, sí va a haber una fe. Sí va a haber un pueblo que tiene fe. Apocalipsis 14, 12 nos dice en su palabra, dice, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sí, cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar un pueblo que posee una clase de fe. ¿Cuál es la fe que el pueblo de Dios va a tener en los últimos días antes de su segunda venida? ¿Cómo se le llama esa fe? ¿La fe de qué? La fe de Jesús. Solamente va a existir una fe. La fe de Jesús. Y esa fe de Jesús es la que Satanás odia. Él va a atacar a los que guardan los mandamientos de Dios, pero tienen la fe también de Jesús. ¿Y qué clase de fe es la que Jesús poseía? Si hay una clase de fe que va a existir en los últimos días, antes de su segunda venida, entonces we need to learn about it. Necesitamos aprender cuál es esa fe. ¿Cuántos quieren aprender cuál es esa fe? Amén. Es la única fe que va a existir. La fe de Jesús, y perdonen decir, no es el curso bíblico de estudios. La fe de Jesús es la misma fe que Él poseía. Y si ese es el pueblo que va a tener, que va a ser victorioso,
¿Qué clase de fe entonces Jesús tenía? Bueno, la fe que Jesús poseyó y el cual Satanás también lo intentó meter a él en crisis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que Satanás también trató de meter en crisis a Cristo Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Saben qué quería destruir Satanás en Jesús? Su fe. Él quería destruir su fe. Y si Jesús fue atacado por Satanás, y si Jesús lo llevó a momentos de crisis de fe, mis hermanos, entonces nosotros los discípulos de Jesús vamos a experimentar eso. Es muy importante, pueblo que espera la segunda venida de Jesús, que aprendamos cuál es la fe de Jesús y cómo poseerla. Porque esa fe es una fe que soporta los ataques de Satanás. Es una fe poderosa ante la persecución. Es una fe que ama. Es una fe que perdona. Es una fe que cuando Cristo Jesús estaba recibiendo esos clavos en sus manos y en sus pies, gritaba: Padre, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que ellos hacen. Esa es la fe que me sostiene aún en los momentos difíciles. Pero no es mi fe, es la fe de Cristo Jesús en mí. Amén. Esa es la fe que yo necesito. Y esa es la fe que el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Cristo necesita tener. Mis hermanos, Jesús nos dice la palabra de Dios de que la fe de Él era tan poderosa. Cuando Jesús venía, la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús vino y anduvo entre nosotros, dice Juan capítulo 3 versículo 1 y 2, dice que vino Nicodemo y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie. Mis hermanos, la fe de Jesús será acompañada por manifestaciones poderosas. La fe de Jesús no nomás era poderosa en su palabra, sino era acompañada por señales grandes. Y yo creo que los que poseamos la fe de Jesús también podremos mostrar en nuestras vidas actos poderosos de Dios. Jesús no solamente vino con palabra, sino Él traía una fe en Él que era poderosa y se manifestaba con grandes señales. Jesús tenía una fe que sanaba a los enfermos. La fe de Jesús tenía poder. Dice Mateo, dice Mateo 10:52. Jesús le dijo a esta mujer: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, le dijo a este ciego, y él le seguía por el camino. La fe de Jesús sanaba a los enfermos. La fe de Jesús salvaba. La fe de Jesús tenía poder para salvar al que estaba atado por el demonio. Dice en Mateo 5:34, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Esa era la fe de Jesús. Y esa es la misma fe que el pueblo de Dios debe de tener, el pueblo que espera la segunda venida de Cristo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, saben, mis hermanos, voy a seguir, mija, ahí arriba, por favor, con el slide, ahí en el que le dejé. Mis hermanos, Jesús era atacado por esta fe. La fe de Jesús causaba ataques, porque Jesús era poderoso con señales, con manifestaciones sobrenaturales de Dios, porque Él sanaba a los enfermos,
porque Él salvaba al pecador. Mis hermanos, a Él lo atacaban por eso. Dice Mateo en Juan 10:31, dice que los judíos tomaron piedras para apedrearle. Fíjense quién lo están apedreando, a quién y por qué. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿y por cuál de ellas me apedreáis? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él acababa de sanar y de perdonar. Él hablaba por fe y las cosas sucedían. La fe de Jesús le causó a él ataques de Satanás, y su fe fue probada y fue metida en crisis. Y esa es la fe que el pueblo de Dios debe de tener. Saben, Jesús tenía mandamientos, claro que sí. Jesús tenía doctrina, claro que sí. Jesús no se quedó solamente en el terreno de la doctrina y de la enseñanza. Jesús dijo en su palabra, Mateo 5:17-18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dijo, para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Él tenía la ley, él guardaba los mandamientos, pero él predicaba fe. Pero él la complementó con fe. Él iba más allá de la ley, y por eso él fue atacado. Oh, mis queridos hermanos, Dios en su amor y misericordia va a permitir, y ha permitido desde que vino Jesús y desde que él se retiró. Él ha permitido que sus discípulos tengan esta misma fe. Y mis hermanos, yo no entiendo por qué nosotros vivimos y no sucede nada en nuestro alrededor. Yo no entiendo cómo caminar un cristianismo, decir que yo sigo a Cristo, y no hay poder. No hay poder en mi palabra, no hay poder en mis acciones. No entiendo yo eso. ¿Saben? Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:12, les dijo: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al ¿qué? Al Padre. Mis hermanos, Jesús dijo: el que cree en mí las obras que yo hago, él hará también. ¿Y cuáles eran las obras de Cristo Jesús? Sanar, sacar demonios, salvar a otros. Yo te pregunto, ¿es tu fe de esa manera? ¿Es tu fe tan poderosa que hace las mismas obras que Cristo Jesús? Mis hermanos, el pueblo que espera la segunda venida de Jesús tendrá que tener esa clase de fe, poderosa en palabra y poderosa en acción. Amén. Esa es la fe de Jesús. A sus primeros discípulos les dijo que ellos tenían esa clase de fe. Él les dijo en Mateo 10:1-7. Entonces, llamando a sus primeros 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Qué les dio? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, mis hermanos, cuando hay una manifestación de esas diabólicas, hay gente que dice: no, yo no puedo ir allí. No me invite, pastor, a ir allí a orar por esas casas donde hay posesiones. ¿Saben qué me dice eso? Que nuestra fe, no somos un pueblo que no tenemos poder.
¿Acaso yo sigo a un hombre? No, yo sigo a aquel que venció a Satanás, aquel que venció la muerte, aquel que resucitó y que está pronto a venir. Sí, yo sigo a él que se llama Cristo Jesús poderoso. Ese es el que yo sigo. Y yo sé que es seguir. Yo sé que es seguir. Yo seguía pandilleros. Yo los seguía hasta la muerte. Algún día contaré mi testimonio. Pero allá en West Los Ángeles, yo seguía a esos pandilleros, a los veteranos. Yo daba mi vida por ellos. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, no hay nadie que se asemeje a Él. Amén. There's no one. Y Jesús le dijo eso a sus primeros discípulos. Y saben, los primeros discípulos eran poderosos en acción y en palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí lo eran. Claro que lo eran. Pero mis hermanos, ¿saben? Porque ellos eran poderosos en fe, y el justo por la fe vivirá. ¿Saben? Cada uno de ellos, de los discípulos, padecieron persecución por su fe. Padecieron persecución por las manifestaciones poderosas de la fe. Mis hermanos, Juan, el discípulo amado, fue sometido a una crisis de fe y fue llevado a la isla de Patmos y murió alrededor del año 100. Felipe fue azotado, puesto en prisión y fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Su fe fue sometida a una crisis. Lucas se supone que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Pasó una crisis de fe, pero fue vencedor. Todo el que posea la fe de Cristo Jesús pasará por una crisis de fe, pero podrá ser vencedor en el nombre de Jesús. Dice cuenta la historia de que Judas, llamado Judas Tadeo, fue crucificado en Édeso, en Mesopotamia, en el año 72. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, él fue apedreado en Jerusalén. Pablo fue decapitado, fue aprendido por orden de Nerón. Mis hermanos, esa fe por la cual Cristo era atacado, esa fe que ellos tuvieron y que manifestaron poder en sus acciones y palabras, fue sometida a crisis, pero fueron vencedores. Tengo noticias para todos ustedes. ¿Saben? Cuando Jesucristo les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, a los fines de la tierra, si se acuerdan de este versículo, ¿verdad? ¿Saben la palabra que dice la palabra y me serán testigos? ¿Saben la traducción en griego cuál es? Y me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Es alguien que muere. ¿Por qué? Por la fe. Esa es la traducción correcta. La traducción correcta no es testigo. La traducción correcta es mártir. Y Jesús le dijo a los discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, mis hermanos. Pero nosotros no estamos viendo nada de eso hoy en día. Pareciera, y muchos enseñan, que eso ya se acabó, pero eso no es cierto. La fe que tú y yo debemos de tener es la misma fe de Jesús. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y ¿para cuándo? Para siempre. La fe de Jesús no cambia con el tiempo, ¿o sí? No. La fe de Jesús no cambia con la tecnología. Oh, mis hermanos, y a los futuros discípulos les dijo el Señor, finalmente dice que se les apareció a los discípulos del futuro. Jesús les dijo: vayan,
Vayan, Jesús dijo, sane de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios. De gracia recibiste y dad de gracia. Elena G. de White, la sierva de Dios, ella dice, y la cito, para que nadie algún día venga a decir, pastor, eso que usted predica, eso no es cierto. Y lo advierto desde ya. La sierva de Dios dice en el deseado de todas las gentes, en el capítulo Los primeros evangelistas, dice ella, ahora el ojo del Salvador penetra a lo futuro, a los discípulos que esperan la segunda venida. Su mirada profética abarca lo que experimenta sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero también se les asegura una fuerza sobrenatural. Eso es lo que ella dice. Que nuestra fe debe estar acompañada con poder, en acción y en palabras. ¿Y por qué sobrenatural? Porque el que quiere meternos en crisis, él tiene una fuerza sobrenatural, pero no tiene más fuerza que la que tiene Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Satanás no tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no tiene poder. El único poder que él tiene es el que tú y yo le permitimos que tenga sobre nuestra vida. Cuando tú y yo le permitimos que él aquí haga la obra en nuestro corazón, nuestra mente. ¿Saben cómo comparo yo a Satanás con Dios? Quiero que sepan, Dios no tiene rival. Un rival es alguien que tiene la misma naturaleza. Un rival son dos boxeadores que pelean en el ring. Ese es un rival. Tienen las mismas clases de peleas ganadas, etcétera, el mismo peso. Ese es un rival. Dios no tiene rivales, damas y caballeros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es más grande que el universo. Dios es más grande y poderoso. Se los voy a ilustrar qué poder tiene Satanás. Yo en casa tenía un pececito, un betta fish, y lo tenía en la pecerita. Y todos los días cuando yo iba allí a preparar mi cornflakes, el pececito y el peanut butter, porque pues el desayuno americano, right? Cornflakes y mi peanut butter sandwich en la mañana. Y el pececito se me quedaba viendo, y ¿saben qué hacía el descarado? Chocaba y levantaba, y él quería pelear conmigo. Y cuando yo le daba de comer, ¿saben qué hacía? Me mordía los dedos. Él pensaba que era mi rival. Lo aguanté, yo no sé por cuál, creo que duró 1 año y medio ahí en la casa. Pero un día lo agarré, dije, ¿tú crees que tú puedes conmigo? Un día lo agarré y lo saqué y prendí la coladera. Y dije, te vas a ir. Pero luego se me quedó viendo así como que, don't do it. Y lo puse de vuelta. Así es Satanás contra Dios. Él es tan diminuto que se engrandece, pero él no tiene poder. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, símbolos del pecado, los destruirán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero la pregunta debe de ser: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí hallará fe. ¿Cuál fue? ¿Hallará el Señor Jesús aquí en la tierra? ¿La fe de quién? De Jesús en nosotros. ¿Cuántos van a tener esa fe en ustedes? Amén. Fe poderosa. ¿Cómo Cristo Jesús trató la fe, la crisis de fe? ¿Cómo Jesús trató la crisis de fe? Y con esto concluyó. ¿Saben?
Jesús con sus discípulos pasó muchas crisis de fe. Jesús siempre les reclamó la falta de fe que tenían sus discípulos, ¿saben? Mateo 16:8, Jesús les dijo: hombres de poca fe, que no tenéis pan. Y Jesús les reclamó en Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren lo que Jesús hizo. Jesús nunca les reprendió por no guardar bien el sábado. Jesús nunca les reprendió por comer pescado. Jesús nunca les reprendió por no guardar bien un día. No, la reprensión de Jesús, miren ustedes cuál era la reprensión de los fariseos y cuál eran las reprensiones de Jesús. Las reprensiones de Jesús, todas bíblicamente hablando, tienen que ver con la fe. En Mateo 8:21, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esos fueron los reclamos de Jesús, las reprensiones de Jesús, que no tenían fe. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo Él trató esto? ¿Cómo Él trató estas crisis de fe? Jesús dice en Mateo 6:30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mis hermanos, concluyo. Jesús dice en Mateo 14:22 que Jesús envió a sus discípulos en la barca. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Él los envió, dice la palabra de que Él se quedó en el otro lado de la ribera. Dice, se quedó en el monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba Él allí solo. Dice la palabra de Dios de que los discípulos estaban ya en el medio del mar y la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Era contrario. Ahí estaban los pobres discípulos luchando. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 14 versículo 25 que a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, porque el tiempo era dividido en 4 en la noche, dice la palabra de Dios de que en el momento oscuro de ellos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo vieron, dice la Biblia que gritaron. Ya me puedo imaginar a hombres gritando, todos llenos de miedo. Somos miedosos los hombres a veces. Y gritaron, ¡ah! ¡Ah! Esos eran los discípulos. Así, sí, así gritaban. Yo así grito cuando tiembla. Watch out, man. Me asusto. Dice que gritaron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Mis hermanos, en ese momento cuando ellos sintieron de que el barco se iba a hundir, vino el Señor Jesucristo para tratar con un detalle muy importante. Oh, mis hermanos, aquí en este episodio Pedro comienza a ejercer la fe en Cristo Jesús y comienza a ejercer la fe de Cristo Jesús. Cristo venía caminando sobre el agua y Pedro, nos dice la palabra de Dios, que Pedro le gritó a Jesús: Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Que Pedro quería ahora experimentar la misma fe de Jesús. Él quería caminar sobre las aguas. Y Jesús le respondió y le dijo: ven, ven, Pedro. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Esas palabras comenzaron en Pedro a incrementar su ¿qué? Su fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra. Miren ustedes, la tormenta está, Jesús habla, Pedro capta y dice: no voy a tener miedo en la tormenta. Es más, no voy a tener miedo en la tormenta, que voy a hacer algo. Jesús, ayúdame a caminar hacia ti en medio de la tormenta. Y saben, Jesús honra la fe de Pedro.
Jesús le dice, Pedro, ven. ¿Por qué le dice Pedro, ven? Porque Pedro tiene ¿qué? Tiene fe. Pedro tiene fe. Y ahora allí va Pedro. Va caminando sobre las aguas y va haciendo las mismas obras que hace ¿quién? Cristo Jesús. Mis hermanos, pero dice la Biblia que Pedro, descendiendo de la barca y andando sobre las aguas, dice que vio el fuerte viento y dice que ¿qué tuvo? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mis hermanos, ¿qué causó que se hundiera Pedro? Que él comenzó a dudar. Dice, tuvo miedo. La fe, lo que él había escuchado de Jesús, le había dado el poder de caminar sobre las aguas. Pero ahora dudaba de lo que él mismo estaba haciendo. ¿Saben? El área del milagro es el área donde están las mayores dudas tuyas. ¿Sabes por qué no se cumplen los milagros en tu vida? Porque tú estás dudando en ellos. Pedro vio las aguas y dudó, temió. Esto no debe de estar sucediendo. La lógica dice que yo no debo de estar caminando, pero sabe, la lógica de Dios no es la lógica del ser humano. La lógica de Dios dice, ven, camina sobre la tormenta. Y Pedro fue y comenzó a dar voces, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Dudaste? Yo les pregunto, ¿Pedro tenía fe o no tenía fe? Pedro tenía fe. Pedro tenía ¿cuánta fe? ¿Mucha o poca? Tenía poca. ¿Y la poca fe es mala? ¿Saben? No. Porque la fe, aunque era poca de Pedro, ¿qué sucedió? Lo hizo que ¿qué? Que caminara sobre las aguas. Y Pedro, mis hermanos, dudó del milagro y por eso comenzó a hundirse. La Biblia dice, mis hermanos, de que Pedro vio y tristemente, ¿saben? Lo que nosotros vemos, sentimos y escuchamos de las crisis, nos hacen dudar y nos hacen que nuestra fe se destruya. Son los medios para que Satanás nos ataque por medio de lo que vemos, por medio de lo que escuchamos. Y son las maneras que nosotros recibimos las tormentas, las dificultades en nuestras vidas. Mis hermanos, Pedro gritó, Jesús, sálvame. Y Jesús no rechaza a nadie cuya fe vacila. Jesús no le dice a nadie, vete, ya no me sigas porque ya no tienes fe. ¿Sabe qué hizo? Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Y lo levantó y caminó con Pedro ahora a través de la tormenta hacia la barca. En esta mañana yo quiero decirte que el área del milagro, el milagro se va a realizar, ¿sabes? ¿Tienes duda de que tu hijo sea salvo? ¿Tienes duda de que tu esposo pueda conocer a Cristo? ¿Tienes duda de que tu hijo pueda regresar a casa? Si en esa área tú estás dudando, es que esa es la área del milagro que Dios quiere hacer en ti. Pero necesitas ejercer ¿qué? Fe. ¿La fe de quién? De Cristo Jesús. Quiero en este momento que medites en esto. ¿Qué tormenta en tu vida, en la vida familiar, te está diciendo el milagro no se puede hacer? ¿Qué no has recibido de un hijo o una hija? ¿Qué estás viendo cuando llegas a casa? ¿Cómo el demonio está atacando, destruyendo tu familia? Piensa y medita en esto. En este momento yo quiero invitar a Selene que pueda pasar, por favor. Quiero que escuchen las palabras de este canto. Y al escuchar estas hermosas palabras, medita y piensa, ¿dónde necesito yo el milagro? ¿Y dónde han estado mis dudas todos estos años?
Cristo quiere hacer algo por ti como lo hizo con Pedro. Una vez tú fue mucha, ahora quizá es poca o quizá no tengas, pero Jesús no rechaza a nadie y quiere que tengas una fe poderosa. Escuchemos las letras de este hermoso canto, por favor. Me escuchas, todo perdí y no puedo continuar. Estoy vacía, fuerte tú eres, débil yo soy. Y no puedo continuar. Toma mi vida. Y aunque yo camine por el valle de la sombra, tomaré la mano de aquel que me comportará. Y cuando no haya fe y herida ante que me sostendrá, Él me sostendrá. Estoy destrozada, pero Señor, tú me puedes restaurar. Sé que tú puedes, y aunque yo camine por el valle de la sombra, tomaré la mano de aquel que me confortará. Y cuando no haya fe y herida ante la batalla, Él será la fuerza que me sostendrá. Él me sostendrá. Amén. Y cuando yo me sienta sola, como yo nunca imaginé, nunca dijiste será fácil, pero sé que siempre aquí estarás. Y cuando no haya el valle de la sombra, tomaré la mano de aquel que me confortará. Y cuando no haya fe y herida ante la batalla, Él será la fuerza que me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Amén. Esta mañana, invitar a aquellos cuya nuestra fe
ha pasado o está pasando una crisis. Es tiempo de traer nuestras dudas a Jesús, nuestros temores. En esta hora yo quisiera pedir, si alguien necesita un milagro, si alguien necesita que Cristo se aparezca en su momento más oscuro, si alguien necesita ser salvo en esta mañana de las dudas y poseer una fe poderosa en el nombre de Jesús, yo quiero invitar que puedan pasar aquí al frente, por favor. Si hay alguien que está orando, si necesitas un milagro con un hijo, en el nombre de Jesús, ven. Si tú dudas de que Dios puede salvar a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa niña, si tú, Satanás, en algún momento te ha hecho dudar, vengan acá arriba, por favor, vengan hasta acá arriba. Yo quiero invitar, como Jesús invitó a Pedro, vengan, caminemos sobre la tormenta. Es hora de resolver la crisis de fe, creyendo que Cristo Jesús puede llevar a cabo aquello en el área donde yo estoy dudando. Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Quizá hemos estado viendo el problema mucho tiempo ya, mucho tiempo la tormenta, y tanto que la vemos que decimos, ya Jesús, no sé hasta cuándo va a hacer algo. Hay hijos que van a regresar a casa. ¿Cuántos dicen amén? Hay hombres y mujeres que van a ser liberados de las drogas, de ataduras del demonio. Esa es la fe que el pueblo de Dios necesita tener. Pero para eso, para que nosotros tengamos poder, una fe poderosa, ¿saben? Cristo necesita primero resolver las crisis de fe en nuestras vidas. Y en el área donde más dudas es donde Jesús quiere realizar el milagro. Así es que si estás dudando, ese es el área donde debes de estar ahora, en el nombre de Jesús. Decir, ya no voy a dudar más. Voy a dejar que Cristo haga lo que Él puede hacer. Vamos a orar por Rocky. Yo dije que lo iba a mencionar aquí. En el nombre de Jesús, Rocky un día va a venir a casa, porque está orando sus padres. Hay algunos otros padres que quieren orar por algún hijo, una hija. En el nombre de Jesús, levanten su mano. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Inclinamos el rostro. Oh eterno Dios, ayuda a resolver nuestras propias crisis de fe, Señor. Padre, por mucho tiempo hemos estado viendo una misma tormenta en casa, con algún hijo, una hija. Oh eterno Dios, y un día comenzamos a caminar, escuchamos tu voz y decidimos seguir a tu Hijo amado Jesucristo. Y cuántas veces hemos caminado, Señor, sobre las tormentas. Pero Señor, hay otra tormenta más que se ha levantado. Hay una ola más, hay un viento más fuerte que ha soplado. Y por mucho tiempo, Señor, ha tambaleado, Padre, nuestra fe. Y como Pedro, nos hemos hundido porque hemos dudado. Oh eterno Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, y porque tú tienes el poder, que tú puedas, Señor, resolver la crisis de fe en nosotros. Y que podamos en el nombre de Jesús creer lo que tú vas a hacer. No dudar más, sino permitir que Cristo sea poderoso a través de esta tormenta. Tu palabra nos dice de que Jesús reprendió al viento y al mar. Y en el momento las olas y el viento cesaron. Padre, ¿por qué? Porque Cristo puede sobre aquellas cosas. Cristo lucha por nosotros, lucha a favor de nosotros. Salva a nuestros hijos, Señor. Sánalos en el nombre de Jesús. Padre, manifiesta tu poder. La fe de Jesús que existirá en el pueblo de Dios. Comience, Señor, desde ahora
Y por los próximos días y años que hemos de caminar hasta ver la venida de Jesús, se pueda manifestar poderosamente, Señor, en tu pueblo. Oh eterno Dios, esta mañana ponemos a tus hijos en tus manos, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Bendícelos, bendícelas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.